Una de sus propuestas, por ejemplo, el más principal es una creación de un nuevo impuesto, un impuesto a las sobreganancias. Bueno, las sobreganancias generalmente se generan por un incremento en la cotización de los metales. El oro, por ejemplo, subió un 25% respecto al 2009. Y podemos mencionar también del cobre, que más o menos subió de un 1.5 en promedio a $4 por libra en la actualidad. Borneo dijo que este alto precio en el mercado internacional no se debe a un mérito, una mayor productividad, una mejor competitividad de las empresas mineras, sino a factores externos, por ejemplo, la mayor demanda de China, que esto va a aumentar el precio de los metales. Este aumento en el precio de los metales han hecho que, por ejemplo, que el 63%, el 66% de las 10 primeras empresas mineras crecieron sus utilidades. 170% subieron las utilidades de Sauder en este 2009 y 2010. 140% aumentaron las utilidades netas de Cerro Verde, que bueno, lo reinvirtió casi todo, ¿verdad? Entonces, así como las empresas se benefician por estos factores externos, así también el Estado justamente debe beneficiarse también, porque no se debe un mérito de la empresa, se debe a factores externos que deben beneficiar no solo a la empresa, sino también al Estado. Eso es lo que ellos alegan. Ahora, el segundo es renegociar los contratos. Muchas mineras gozan de convenios de estabilidad jurídica, con beneficios tributarios que les permite deducir del pago del impuesto a la renta la reinversión de sus utilidades. En la práctica reinvierten sus utilidades y no pagan el impuesto a la renta o lo reducen al mínimo. Eso se queda explicado en la siguiente figura. Primeramente, una empresa minera que tributa normalmente es de la siguiente manera. Empresa minera, por ejemplo, con 100 millones de utilidad, el impuesto a la renta es el 30%, por lo tanto, la empresa tributa 30 millones. 30 millones. Ahora, una empresa minera que usa reinversión o utilidad, ¿no? Según el contrato de convenio de estabilidad jurídica. Las empresas mineras, por ejemplo, con 100 millones de utilidades, entonces, de esos 100 millones, el 80% lo quiere reinvertir en utilidades. Lo reinvierte nuevamente su utilidad, ¿no? Para nuevas exploraciones, para encontrar nuevas reservas. Entonces, de esos 100 millones, solamente el 20% es utilidad, dicen ellos. Y de ese 20% es que sacan el impuesto a la renta, tributando solamente 6 millones. Y esto es continuo a lo largo de los años. Entonces vemos cómo es que esto se utiliza una artimaña para evadir los impuestos. Esto no puede seguir, esto no es justo. Frente a esta situación, respetando el actual marco jurídico, invitarán a las mineras a renegociar los convenios, debido a que la situación del país no es la misma cuando se firmaron dichos acuerdos. Se deberá conversar la posibilidad de modificar las reglas de juego, bajo un esquema de negociación, o sea, ceder una parte por ambos bandos. La recaudación que se logre de gravar las ganancias extraordinarias de las mineras servirá para elevar la presión tributaria de 15 a 19.5, que según ese plan es necesario para poder implantar un modelo económico integrado. Y no solamente, sino hacer frente a una serie de necesidades básicas. El próximo gobierno propone una reforma jurídica tributaria. Claro que sí. Construir un sistema tributario que tenga efectos en la redistribución del ingreso y suplir necesidades básicas, salud, educación y nutrición. Pero se tiene que tener un especial cuidado cuando se diseñe la estructura tributaria y se determine la manera como se aplicará, para no perder competitividad e inversión con los principales competidores, por ejemplo Chile, Canadá, Australia. Para decidir dónde invertir, los inversionistas analizan muchos factores. Entre los principales se encuentran la situación económica, el clima social, la estabilidad de las políticas y el régimen tributario, que afecta a la carga efectiva total sobre la renta. Veamos lo que pasa en el Perú. La tasa de carga efectiva a la inversionista en el Perú, por ejemplo, es del máximo del 64% y un mínimo en promedio del 42.5%. Esta tasa mínima es mayor que la tasa máxima en Canadá, en Chile y bueno, algo en Australia. Como nos damos cuenta, estamos en desventaja. El Perú es el sector minero que paga más impuestos que Chile, Canadá y Australia. Esto según el Instituto Peruano de Economía. Entonces, en cierta manera estamos en desventaja. Entonces, lo que no podemos hacer es perder competitividad, porque de la minería depende el desarrollo del Perú. Por eso que debemos analizar la importancia de la minería en el desarrollo del Perú. Del total de pagos realizados por las empresas mineras al Estado, la mitad correspondió a los aportes por la producción obtenida fruto de las nuevas inversiones en los últimos 15 años. De no haberse concretado los distintos proyectos mineros que ahora tenemos en producción, el país hubiera recibido solo la mitad del monto que hoy recaba de las empresas mineras. Esto queda representado por el siguiente gráfico, como vemos aquí. Hoy en día la mitad. Ahora,
el producto de la actividad minera entre 1996 y el 2009, las regiones han recibido más de 20.000 millones de soles, ingresos que nunca antes habían recibido. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene la minería en el desarrollo del Perú? Además de eso, tenemos que añadir que la minería conforma el 62% de las exportaciones del Perú. Hay otros sectores también que exportan, pero si nosotros sacamos esta gran tajada de la minería, ¿con qué nos quedamos? Entonces no hubiera sido realidad el crecimiento del PBI un 9% anual. Entonces no hubiera de qué discutir ni de qué distribuirse las riquezas si no hubiera la minería. Pero la actitud de los peruanos es la siguiente: estamos haciendo que el desarrollo se vaya a otros países y no lo estamos recibiendo como lo deberíamos recibir. Es por eso que debemos decirle no. Cuando nosotros le decimos no a la minería, le estamos diciendo no al desarrollo. Ahora, los tres actores de este clima social muy controvertido, los cuales son el Estado, el empresariado minero y la sociedad civil, tienen que entender que se necesitan y que dependen cada uno su desarrollo del otro. El economista Miguel Santillana, por ejemplo, analista y especialista en temas de minería, sostiene que las políticas sociales del próximo gobierno dependen de la minería, y yo estoy de acuerdo con eso. El sector minero es el patito feo, claro que sí, pero además es la vaca lechera a la que hay que extraerle la máxima renta posible. Al final la pensión 65 y cualquier otra política social del gobierno de Yantumala dependen que haya excedentes, y esos excedentes los quiere sacar de las empresas mineras. Entonces concluimos de la siguiente manera: el próximo gobierno, el empresario minero y la población tienen necesidades. Por ejemplo, el próximo gobierno tiene la necesidad y la presión de suplir las políticas sociales que ha prometido. El empresario minero necesita negociar para no perder su capital invertido y continuar con su rentabilidad, aprovechando los precios altos de los metales. Y la población reclama la distribución de riquezas y reclama su desarrollo, pero esto solamente se llevará a cabo a través de un desarrollo de la minería. Es por eso que estos tres actores del clima social actual tienen que entender que se dependen uno del otro, porque el próximo gobierno necesita suplir sus políticas sociales para que la población se sienta contenta. Pero ¿cómo va a suplir sus políticas sociales? Es a través de la minería. Y las empresas mineras necesitan de la población, necesitan negociar para poder continuar con recuperar su capital y poder continuar su rentabilidad. Y la población necesita urgentemente la distribución de recursos, y solamente eso lo hará a través de la minería. Tenemos que aprovechar hoy el gobierno de Yantumala, que a mi parecer hay una cierta confianza entre la población y el próximo gobierno, confianza que no goza el gobierno de Alan García. Es la confianza entre la población y el próximo gobierno que nos va a llevar a una negociación y un clima de paz social en el Perú, y por lo tanto la inversión en el Perú va a ser la que se ha pronosticado. Tenemos que entender que todos pertenecemos a un país llamado Perú. Todos los recursos que están en el Perú, sin importar en la región donde se encuentra, le pertenecen a todos los peruanos. Así como los problemas son problemas de todo el Perú, de tal manera, así también los recursos del Perú le pertenecen a todos los peruanos. Entonces no es justo que Huancavelica diga, no, estos son mis recursos. Claro que no es así. Todos los recursos le pertenecen a todos los peruanos, y por lo tanto lo que el Estado intenta es hacer una distribución más justa de todos sus recursos entre todos los peruanos. Es esta mentalidad la que se debe predicar desde los diferentes púlpitos, utilizando diferentes canales para que llegue de forma efectiva a la población, predicada pero con el ejemplo, sembrando un clima de confianza para la resolución de los conflictos, a través del mismo Estado, actuando como un intermediario, un amigo de la minería y de la comunidad. Entonces, ¿cuáles son las acciones a tomar? Las empresas mineras tienen que sentarse con representantes del próximo gobierno, cuáles serían esas nuevas tasas impositivas y cómo se va a fijar las regalías. Para ello, a su vez, hacer un recálculo de evaluación de proyectos y decidir si van a invertir o no en el Perú. Cambios radicales por parte del gobierno de Yantumala podrían orientar las empresas mineras, dijo Anthony Young, un analista de Dalman Ross, ¿no? Un banco de inversión de Nueva York enfocado en recursos naturales. Podría tomarse la decisión de no invertir, siguió diciendo Young. El Perú tiene la oportunidad que le brinda el contar con una cartera de proyectos mineros que supera los 41.000 millones de dólares que podrían ser desarrollados en la próxima década. Es fundamental para el Perú ser competitivo en la atracción de capitales.
Por tanto, debemos garantizar a los inversionistas estabilidad jurídica, reglas claras y estables y predecibles en el tiempo, seguridad y paz social. Otra cosa importante es que el volumen de reproducción de minerales ha caído y la subida de precios está cubriendo esta disminución. Lo que ocurre es que las empresas mineras no pueden explorar nuevas reservas por los conflictos sociales y poco a poco están matando la gallina de los huevos de oro. Si la política social se apoya en una renta de este sector que es la minería, que está disminuyendo en su volumen de producción, entonces es una manera insostenible de plantear la política social. Ojo y cuidado que debe tener el gobierno de Yantomala. Bueno, estas son algunas de las políticas que se deben asumir por parte de estos tres actores del clima social actual. Primeramente se debe hacer una verdadera campaña de sensibilización para persuadir a la población sobre los beneficios de la minería y también mostrar los posibles impactos negativos y cómo mitigarlos y controlarlos. Los empresarios mineros tienen que colocar en el campo a los mejores profesionales en el tema de relaciones comunitarias y responsabilidad social. Se debe hacer la alianza entre el Estado y la empresa Es necesario la presencia de entidades de gobiernos en todos los rincones del territorio donde se desarrolla la minería. Pareciera que es más costoso canalizar los esfuerzos e invertir en el estudio y prevención de potenciales conflictos que en la solución de conflictos existentes. Informar objetivamente a la población sobre qué es la minería responsable, donde las empresas publiquen sus EIAs de una manera tal que los pobladores puedan comprender sin perder la objetividad y veracidad. Formar en ciudadanía y en democracia la cultura del emprendimiento a la población, es decir, emprender a una sociedad civil movilizada. Estar más atentos en los conflictos sociales de su formación e impulso. Hacer proyectos que generen desarrollo humano en las áreas de influencia de la minería. Apoyarlos para que desarrollen actividades económicas industriales. Pero más que donar dinero para la ejecución de proyectos, la empresa debe articularse con el Estado central, con el gobierno central y regional. Así como hacen presión para que saquen leyes que beneficien a ciertos industriales, ¿por qué no presionan al Estado para que mande técnicos a provincias para ejecutar proyectos educativos o comunitarios? Las empresas también podrían comerse el pleito de capacitar el aparato burocrático que es ineficaz. También debe implementarse la consulta popular y el ordenamiento territorial. Con conclusiones podemos decir que es a través de asumir una ciudadanía corporativa, es decir, ser un buen ciudadano por parte de las empresas, la responsabilidad social como filosofía empresarial, incluida en los valores de la empresa y no como una estrategia empresarial para ganar la voluntad de la comunidad. Es que se generará la confianza suficiente para solucionar y prevenir los conflictos sociales actuales. Somos un país minero por tradición. Desde nuestros inicios, cuando adorábamos al sol, el oro siempre ha sido nuestro metal preciado y tenemos que explotarlo. Aún todavía somos un país con gran potencial minero, según la encuesta Fraser. Por lo tanto, seguiremos siendo mineros. Esperemos que el próximo gobierno priorice el tema de conflictos sociales, y yo creo que lo va a hacer. No podemos seguir permitiendo que la desinformación, los intereses y apetitos personales de personas enemigas de la minería y sobre todo la falta de apoyo del Estado haga que millones de peruanos se beneficien de una minería moderna que genera desarrollo porque es una minería socialmente responsable. Muchas gracias.